Bienvenidos a Educadores, el espacio donde reflexionamos sobre los retos y oportunidades en el sistema educativo. Hoy abordamos un tema sensible, pero urgente: el bullying en las escuelas. Un problema que afecta la salud emocional, el rendimiento académico y la convivencia en nuestros centros educativos. Nos acompañan dos invitados que desde sus roles enfrentan esta realidad a diario. El director del Colegio 21 de Octubre, Joaquín Olivera, quien lidera una comunidad escolar. Joaquín, sí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este programa que siempre le da ese espacio a la educación, y es importante abordarlo desde la perspectiva o de la realidad que nosotros pasamos en los centros educativos. Es importante ver cuáles son los tipos, porque existen tipos de bullying. Nosotros principalmente pues estamos en la actualidad tratando de evitar a mil maneras con los compañeros docentes este flagelo que nos está agobiando a nivel nacional, y es un problema mundial. Así es. Y con nosotros también no podemos dejar la ciencia por fuera. La psicóloga Evelyn Rodríguez, especialista en salud mental infantil y adolescente. Buen día. Buen día a todos. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes este espacio que va a estar lleno de aprendizaje y enseñanza para cada uno de nosotros. Con ellos hablaremos de cómo identificar el acoso escolar, cómo actuar ante él y, sobre todo, cómo prevenirlo desde el aula, el hogar y la comunidad. Licenciada Evelyn, ¿qué tipos de bullying son los más comunes en los centros educativos? Mire, en los centros educativos actualmente tenemos varios tipos de bullying, como ya lo han mencionado. Tenemos lo que es el verbal, donde, ¿qué ocurre? Los muchachos empiezan a trabajar lo que son los insultos, agredir a los compañeros con insultos. Tenemos el bullying social también, donde ya hay una exclusión como tal de un grupo. Ya se deja aislado a uno de los chiquitos, ya no se le permite el poder compartir. Tenemos lo que es el bullying físico, donde ya hay agresiones físicas, como su nombre lo dice. Puede ser con sus materiales, pueden ser moretones, golpes, escupidas. De hecho, ¿verdad?, que esto es algo donde se tienen que poner mucho ojo los papás, ¿verdad? A ver cómo mandan sus niños y también cómo regresan a casa, ¿verdad? Y tenemos lo que ahora está el ciberbullying, donde ya se crean grupos de WhatsApp burlándose, distorsionando fotos, a nivel también de otras redes sociales. Ya se burlan de los demás compañeros, ¿verdad? Estos son los tipos de bullying que tenemos de momento. Yo aquí queda para que podamos, con los que hoy nos miran, ¿cuál es el más frecuente que usted tiene en su clínica o en las consultas que le hacen profesional de todos estos que antes mencionó? Fíjese que el bullying físico. Han llegado pacientes donde comentan, no, o sea, a mí me golpeaban. También el ciberbullying. A mí me grababan cuando me estaban golpeando. A mí me mordían. Entonces, ahí llegan los papás, ¿verdad?, con esa gran preocupación de qué le ocurre a mi hijo. Porque usted me menciona qué tipo de pacientes son los que le llegan, ¿verdad?, el tipo de bullying. Pero no llegan precisamente los pacientes, sino que son los papás quienes lo van llevando. Porque empiezan a haber moretones, golpes, aruñones. O vieron por ahí cuando le registraban el celular a uno de sus niños, este tipo de fotografía que no es nada apropiado para ellos. No, pero cuando hablamos del ciberbullying, hay una pregunta que es obligatoria. ¿Significa que se está dando más en lo urbano, en lo rural, o es igual en las dos áreas que tenemos nosotros geográficamente? Es en las dos áreas. Hay personas que de hecho le hacen hasta ciberbullying por su raza étnica. Sobre todo personas que tienen también algún trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo. Entonces, no importa cuál sea el contexto, sino que es algo que se está generalizando hoy en día. Bueno, esto lo miramos desde la ciencia y desde algo pragmático que nosotros no podemos esconder, y es por eso que aquí con el director de un centro educativo, que recordemos que es el diario vivir con niños, niñas y jóvenes de diferentes condiciones, y máxime en la educación pública. Profe Joaquín, ¿con qué frecuencia se presentan casos de bullying en su centro educativo? Sí, mire, estos casos son a diario.
¿verdad? Nosotros tenemos un departamento de orientación donde lleva los casos que se dan. La verdad que es impresionante. A veces nosotros es donde decimos todos los compañeros maestros, donde ocupamos un psicólogo a diario para tratar este tipo de casos. Nosotros contamos con el departamento de orientación. El que está en el departamento de orientación tal vez no es de la especialidad psicológica, sino que por X motivo se le hizo una descarga y está pues cubriendo ese espacio. Algunos compañeros pues tratan de profesionalizarse en el tema, pero es donde nosotros en los centros educativos carecemos de psicólogos porque los casos son a diarios. Y les mencionaba anteriormente que la mayor parte de los casos son ciberbullying, donde se crea la página del instituto y a usted lo grabaron, al alumno lo grabaron, lo subieron a la red. Y este alumno, cuando ya se vio que lo subieron, ya no quiere ir a la institución, principalmente que somos una institución de educación media, básica y media. Y es impresionante, jóvenes de 17 años haciendo bullying a diario de diferentes maneras, físico, buscan los espacios más escondidos para poder realizar ese tipo sería un acoso, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros a diario tenemos este tipo de problemas y lo estamos viviendo en todos los centros educativos a nivel de capital, a nivel nacional, y creo que nos estamos enfrentando a un reto muy grande para poder tratarlos, porque es bien difícil evitarlos, porque este problema lo traen desde la casa. El joven que hace bullying lo trae desde la casa, ¿verdad? Porque en la casa miró que hace el entorno que él tiene en su hogar, eso lo viene a reflejar al centro educativo. Entonces nosotros tratamos de controlar un poco, no evitamos porque es bien difícil controlar, más ahora con el ciberbullying, porque es bien difícil desde una red controlar qué joven es el que está realizando este tipo de bullying, sabiendo que se está llevando a un joven de encuentro y esto lo puede llevar hasta la muerte. Bueno, en esa parte que dice controlar, entonces cabe la pregunta, ¿qué medidas están tomando para poder llegar a esos controles que usted manifiesta ahorita? Pues mire, las medidas que nosotros tomamos son extremas, ¿verdad? Son extremas. Nosotros tratamos como le mencioné anteriormente, el Departamento de Orientación, Consejería, Dirección, tratamos de llegar hasta el punto y llamar a ese joven. Hemos rescatado muchos jóvenes porque los maestros estamos comprometidos con la educación y a nosotros nos lleva a hacer una investigación profunda de cada uno de estos jóvenes. Algunos nos remitimos cuando el padre colabora, porque hay padre que es muy colaborativo, cuando se da cuenta que su hijo está infringiendo la ley o está con este problema, pues hay padre de familia que es muy colaborador y pues nos colabora muchísimo en la parte cuando nosotros lo remitimos principalmente al psicólogo, ¿verdad? Porque él trae un problema. Y no digamos el que está sufriendo el bullying. El que está sufriendo el bullying, ese es el centro del problema. Y nosotros tratamos de llevarlo de manera que este joven, porque tenemos jóvenes que hasta se suicidan. El año pasado nosotros en la institución tuvimos un joven que se suicidó y no supimos por qué. Y hemos hecho un análisis de qué pasó, ¿verdad? Principalmente puede haber sido el bullying. Entonces es un trabajo bien fuerte y muy delicado que nosotros estamos llevando a cabo. Aquí entonces nosotros, Evelyn, ¿cuáles son las señales que pueden indicar que un niño o niña está siendo víctima de acoso escolar? Porque recordemos que de acuerdo a cómo inició con su participación, las señales son múltiples. Pero así como que un padre de familia, como que el encargado de esa niña, como que el docente de ese centro educativo pueda identificar señales rápidas para, como mencionaba el profesor Joaquín, y poder controlar, porque dice que es difícil erradicar, pero sí controlar. Entonces sería bueno que le digamos a la audiencia que está pendiente de este programa de educadores, cuáles son esas señales rápidas que podemos identificar para poder controlar este acoso escolar. En casa, los padres lo primero que tienen que identificar es el aislamiento. Okay, a mi niño ya no le gusta salir de casa, no le gusta hacer actividades que ya hacía antes. Por ejemplo, estaba en un equipo de fútbol, dejó de hacer totalmente esas actividades. Hay un descenso académico también, sus notas bajaron, su rendimiento escolar está muy bajo. Uno de los más importantes también es que ya no quiere ir a la escuela. Ya no quiere ir a la escuela y empieza a decir, no, es que estoy enfermo.
Es que me siento mal, es que me duele la cabeza. Ok, mamá y papá lo llevan al médico. ¿Qué pasa? El doctor le dice, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El cuerpo está haciendo lo que se llama una somatización. Estoy diciendo, me duele algo, perdón, porque estoy mal. No sé si ustedes han escuchado la frase de lo que yo no lo digo, mi cuerpo lo dice. Entonces, eso es una somatización. También, ¿qué otras cosas se pueden observar? Golpes, moretones, mordidas. Los docentes, ¿qué pueden también observar? Como puntos clave, el aislamiento también. Ya no se lleva con un grupito, decide estar solo en recreo. Hay niños que a veces ni siquiera quieren estar en un recreo. Se quedan dentro del aula porque ya no desean compartir con los demás. Pregunto acá entonces, ustedes ahorita que decía, han escuchado la frase esta, pero también tenemos otra frase. Usted, de igual manera, fue alumna, pasó y estuvo en los diferentes niveles educativos, y hay una frase que resuena mucho. Y hoy desde la ciencia que decimos, es que la educación de antes era mejor. Antes había mayor rigor y decíamos, no padecían ni de bullying ni de nada, y aquí está la chancleta, aquí está la faja, aquí estaba el no sé qué. Nos gustaría que desde esa perspectiva, entre la ciencia y su experiencia durante su tránsito, y sigue, porque profesionalmente uno nunca termina de formarse, sigue uno de una manera continua. ¿Qué podemos decirle antes de ir a una pausa a toda la teleaudiencia? Los tiempos van cambiando. A medida el tiempo va pasando, encontramos más hallazgos, tanto científicos, que nos ayudan a ver el mundo también de otra manera. Quizás en los tiempos de antes se normalizaba mucho. No, con un chancletazo, como dice usted, esto se le quita y se le pasa. Pero los padres eran mucho más rigurosos. Podían pasar mucho más pendientes de sus hijos. Ahora, ¿qué pasa? En la actualidad, ambos padres trabajan. Ambos padres tampoco pueden estar tan pendientes de sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no puede funcionar ese chancletazo. Entonces es donde viene y se busca la ayuda de terceras personas. Un psicólogo que les pueda ayudar, el docente que está muy pendiente de lo que es estos niños, ¿verdad? Y como usted lo menciona, a lo largo del tiempo, esa frase es muy sonada. Muy, pero muy sonada. Antes las cosas eran mejor. En el tiempo de antes se arreglaban las cosas muy sencillo, pero los valores también. Y un montón de cosas a lo largo del tiempo se van perdiendo. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos hablando sobre el bullying en los centros educativos. Profe Joaquín, ¿qué tipo de formación tienen los docentes para identificar y atender este tipo de situaciones? Sí, muy bien. Nosotros los docentes, desde que elegimos esta carrera, es un apostolado y y Dios nos ha dado esa capacidad de poder detectar este tipo de joven que sufre de algo tan agobiante como es el bullying. Nosotros pues seguimos varios protocolos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Principalmente es identificar la víctima, ¿verdad? Identificar la víctima. Una vez que nosotros identificamos la víctima, pues tratamos de llegar hasta el padre de familia. Se hace un diálogo profundo con el padre de familia. Como estamos tan comprometidos con la educación, nosotros verificamos bien el caso y lo llevamos hasta donde tenemos que llevarlo, que es el controlarlo hasta lo más lo que podamos. He venido escuchando reiteradas veces durante el desarrollo de este programa que llevamos y hacemos investigación y que tenemos todo un proceso, y mi pregunta viene entonces, ¿qué tipo de normativa se le aplica o qué tipo de correctivos, si no vamos a decir normativas, se aplica una vez que está identificado? ¿De quién sigue? ¿Quién evita llevar este tipo de acción que hoy se ha vuelto tan común en la sociedad en general, no solo en los centros educativos como tal? Lo que pasa es que en el centro educativo lo miramos que de una manera exponencial ha crecido y hay de repente cómo controlarlo, pero en la sociedad en general
hoy eso está de boga y esto, mi pregunta que lo he venido escuchando, ¿cómo llegamos a la investigación? ¿Qué hacemos con esos procesos? Porque recuerde, la educación la tenemos que volver incluyente. No podemos decir como antes, como decíamos, Evelyn, que lo sancionamos y lo expulsamos, porque no es excluyéndolo, es más bien incorporándolo a una sociedad justa, a una sociedad que nosotros podamos decir amigable y sobre todo recordemos que el efecto de la educación es el efecto humano que lleva implícito. Entonces, en ese sentido, lo he venido escuchando reiteradas veces y me gustaría que le digamos entonces a nuestra audiencia, después de que llegamos ahí, que miramos circular el video X, ¿qué hacemos con estos niños que han hecho y han cometido la falta? Sí, muy bien. Usted sabe que actualmente, con las leyes actuales, hasta la palabra expulsión está prohibido en los centros educativos, que si usted escucha la palabra expulsión, que lo está excluyendo del centro educativo. Entonces, a nosotros tenemos esa limitante que la parte disciplinaria de este joven, lo que nosotros hacemos es un traslado interdisciplinario. Entonces, expulsarlo como tal, usted sabe que está bien complicado ahora con el derecho de la niñez, ahora hay tantos derechos del niño. Entonces, eso a nosotros nos viene a dar nos trae un problema, podemos decirlo así. Un tratamiento, vamos a decir, diferente. Un tratamiento diferente. Para no decir problema. Problema, no es un problema, un tratamiento diferente, se le da un trato diferente. No es como antes, que antes usted cometía una falta, expulsión. Había expulsión por día definitiva, que era la más fuerte, la más grave, de acuerdo a la falta, y ahora no, ¿verdad? Ahora para poder expulsar a un joven hay que tener bastante cuidado por como le mencioné anteriormente, los derechos de la niñez. Entonces, nosotros, desde el punto de vista como director, tratamos de aplicar la ley tal corresponde con los derechos de la niñez, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestra propia ley, también tenemos nuestro reglamento interno de las instituciones. Esto también nos ayuda muchísimo a poder frenar un poco. Sí se hace un castigo, no un castigo severo, pero sí se trata de hacerle un correctivo. Nosotros lo hacemos mediante las charlas. Ese joven que está cometiendo ese error, ese joven, como ya son adolescentes, durante una semana él anda en un espacio dando charlas en los diferentes cursos para que él pueda reflexionar y ver la situación o el problema que se ha metido. Entonces tratamos de que el tema que él aborda, autoformación. Una autoformación. Entonces ese es el trato que nosotros le damos a este joven que está incurriendo en la falta de dar, y está bajo una supervisión de un consejero durante una semana. Claro, usted sabe que a nadie de estos jóvenes no le gusta hablar frente a él porque piensa que le van a reír también. Entonces él piensa que va a sufrir lo que él ha hecho sufrir al otro compañero. Entonces nosotros tratamos de que este joven pase por todas las aulas dando una charla de acuerdo al tema que él está, o la falta que él está cometiendo, y involucrarlo en el tema, o de que él está, por ejemplo, si el bullying, por ejemplo, entonces que dé la charla sobre lo que es el bullying. Entonces, nosotros tratamos de frenar y eso nos ha ayudado muchísimo. Es una estrategia pedagógica que nosotros hemos podido realizar, le hablo por mi centro educativo. Es funcional, nos ha funcionado muchísimo, lo que hacen otros que mejor no regresan. Entonces no nos gusta tampoco eso, porque él solo se está excluyendo. Entonces, nos ha funcionado muchísimo, ¿verdad? Que este joven pase por las aulas dando... Y viene entonces la frase de San Francisco de Asís, el joven evangeliza al joven. Exactamente. Y él reflexiona, nosotros le damos un seguimiento. Si este joven vemos que continúa con el mismo problema, entonces ahí ya aplicamos ciertos correctivos para él y ver que dialogamos principalmente con el padre. Con el padre a veces es consciente, hay padre que no es consciente o no acepta el tipo de hijo que tiene, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con una montaña de situaciones. Entonces tratamos de hacer varios correctivos y tratamos de hacerlos de la mejor manera conforme a ley, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos excluirlos de una manera drástica, porque también tienen derechos, son niños en su momento, pero tratamos de hacer correctivos funcionales y que venga en beneficio también del alumno que está cometiendo el error. Escuchó hoy el comentario y desde la ciencia, ¿qué podemos decir nosotros como psicóloga, usted? ¿Qué podemos decir si el tratamiento es correcto? Que haya una autoformación que empieza a manifestarle a los demás compañeros. Incluso recordemos que hay funcionarios que públicamente
han hecho acciones y salen ahí en las diferentes redes pidiendo disculpas, pero estamos hablando de estos jóvenes, de estas niñas, estos niños que en plena formación nos explica el profesor Joaquín que es parte de esa formación, vamos a decir de nuevo, vale el juego de palabras, la repetición, que ellos están teniendo. ¿Es correcto? ¿Lo mira usted desde la postura como psicóloga? Claro que sí, me llama mucho la atención porque él me dice, les decimos a ellos que prácticamente expliquen la situación que están haciéndole a otras personas. Y creo que es bien importante porque ahí, uno, él reconoce lo que hizo. Dos, él intenta explicar a los demás una situación la cual él ha causado. Entonces, me parece una muy buena estrategia, la verdad, de abordaje, donde también el joven se da cuenta, donde él tiene que tener un poco de autonomía y conocimiento de, ok, lo que yo hice y raciocinio sobre todo, ¿estuvo bien o estuvo mal? Porque a veces uno dice unas cosas, ¿verdad? Pero también tiene que tener coherencia sus acciones con sus palabras. Entonces ahí es un punto donde el joven tiene que empezar a razonar también. Cuando las emociones están, como decimos nosotros, bien arriba, incurren de repente en este tipo de acciones. Claro que sí. Aquí el mismo profesor Joaquín nos lo ha expresado, ¿verdad? De que los jóvenes les da hasta pena venir y tener que dar esta charla, ¿verdad? De este método correctivo que han colocado ellos. Y las emociones siempre están y siempre les pueden jugar en contra. Así como el momento de que ellos vienen y son agresores en el momento del bullying, así también ellos sienten mucha vulnerabilidad al momento de poder estar frente a un montón de personas, un montón de sus compañeros, los cuales ellos han dañado hasta cierto punto. Desde su experiencia, ¿qué le podemos decir a los jóvenes entonces para no seguir incurriendo en este tipo de acciones que no viene a favorecer esa sociedad que nosotros buscamos? Hay una frase milenaria que siempre se ha utilizado: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Es algo que nos hace reflexionar un montón y como jóvenes yo los invito a que piensen en si su comportamiento está correcto, está acorde, puede dañar a otras personas. ¿Les gustaría a ustedes que les hicieran lo mismo? Si la respuesta es no les gustaría, entonces tenemos que pensar. Y acá entonces, ¿cuál ha sido el caso más desafiante que has enfrentado como director respecto al bullying? Fíjese que el más desafiante actualmente ha sido el ciberbullying. Vuelvo a mencionarlo, que el ciberbullying a nosotros nos está llevando a una situación porque ese joven se esconde en una red. Entonces, ese es el caso más, hemos tenido jóvenes donde han llegado al departamento de consejería, principalmente porque es donde ellos llegan, el departamento que ellos llegan, y ese ha sido como lo más desafiante, ver que detrás de una red, y mire qué inteligencia de ellos, la inteligencia de ellos la deben de utilizar para algo más, o sea, son inteligentes, porque ellos se esconden en un logo del mismo instituto, ¿verdad? Y utilizan el logo de la institución para subir en esa red a un joven, le hacen tantas cosas en vulgaridades, en cuestiones así, de manera que el joven ya no quiere regresar a la institución. Entonces lo más desafiante es ver a una joven llorando, que ha llegado a considerar llorando como que se le han pegado, mire qué cosa, como que la han agredido físicamente y uno le pregunta qué pasó. No, es que en un video me subieron y que me sacan así y me están haciendo esto y me suben. Y no solo es una página, son hasta 100, 150 páginas con el mismo logo de la institución en las redes de Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, ese joven se esconde detrás de una red y ver a una joven llorando, pero como que se le ha muerto la mamá, como que se le ha muerto el papá, como que ha perdido todo. Eso ha sido lo más desafiante porque yo lo he experimentado, donde uno a veces, imagínese usted ver o investigar qué joven está detrás de esa red, no es fácil, porque uno no puede decir, usted fue, sin saber que uno puede estar también acusando a un joven y lo puede llevar también a un bullying, ¿verdad? Porque él, pues no, yo no soy. Entonces, lo más desafiante que he enfrentado, y lo repito, es ver a una joven llorar a causa de que la subieron en una red de Instagram con el logo de la institución y que ella dice, sí, ¿por qué me subieron? Y yo ya no quiero venir a la institución y llorando y que ya no quiero volver nunca más a los colegios. O sea, y se aprovechan de alguna situación física del alumno.
¿verdad? Porque la nariz es grande, porque las orejas son grandes. Mire qué cosa. El bullying es una situación bien complicada. Porque los ojos son verdes, porque de cualquier cosita se agarra ese joven para poderle realizar. No se haya capaz de hacerlo físicamente, sino que lo hace detrás de una red y ver esta situación es muy difícil. Lo entendemos, Joaquín, dentro de un centro educativo, máxime cuando se está en el aula, con la responsabilidad de brindar un contenido. Exactamente. Con la responsabilidad de que igual el docente llega con problemas porque también es un ser humano donde tiene un hogar, donde tiene sus hijos, que de repente pueden estar pasando lo mismo, pero de igual manera llega a su centro educativo y mira a sus alumnos con algo similar a lo que está pasando de repente en casa. Pregunta, Joaquín, usted como director de centro educativo, como ese padre de familia, como ese docente, ¿cuál es el mensaje que le podemos enviar a la sociedad en general para poder ir evitando este tipo de cosas que se dan o de este tipo de actividades que se dan en la sociedad? Porque no vamos a decir hoy, no lo vamos a reducir al centro educativo, porque usted muy bien lo dice, hasta 100 páginas y no sé cuántas más pueden caer para denigrar la integridad de ese niño, de esa niña o de esos jóvenes que hoy forman parte de los diferentes centros educativos. Sí, y creo que el mensaje más claro es enviárselo al padre de familia, que debe tener un control estricto del niño, de su hijo. Entonces, si en el padre de familia hay un control estricto, creo que vamos a tener una juventud, una niñez con un control mejor. ¿Qué está pasando? A nosotros nos está agobiando lo que es la desintegración familiar también. Entonces, la desintegración familiar a nosotros nos ha llevado a este problema, pero el mensaje más claro es a esos jóvenes que su inteligencia, porque son muy inteligentes, ¿verdad? Al mismo tiempo tienen inteligencia, que esa inteligencia la utilicen principalmente para sus estudios, para lo mejor que les pueda pasar en el futuro, que es ser profesionales. Pero el mensaje más claro es al padre de familia, para que tenga un mejor control con sus hijos, tanto en las redes, que es lo que está agobiando ahorita, estar pendiente de sus llegadas a sus casas en todo momento, hora de entrada, hora de salida. Y creo que el control general viene desde el hogar. Y el mensaje claro aquí es que tengan esa disciplina de estar pendiente de sus hijos para no ocasionar este tipo de problemas que nos está agobiando actualmente. Aquí vale recordar y decir que su primera escuela, como lo decimos en los centros educativos cuando tenemos nosotros los diferentes tipos de asamblea, es el hogar. Gracias por esta valiosa información. Ya continuaremos hablando sobre este tema. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Hemos abordado diferentes puntos de vista sobre el tema de hoy. Continuamos conversando con Evelyn. ¿Qué tan importante es el acompañamiento psicológico en estos casos? En estos casos de bullying, el acompañamiento psicológico es muy importante, sobre todo porque hay ocasiones en las que los padres tienen mucho miedo de cómo hablarle a su hijo de esta situación. Aquí es donde se pone mucho en práctica lo que es la comunicación asertiva y el poder escuchar sin juzgar al niño que está viviendo, porque necesitamos saber qué le ocurre, cómo se siente, cómo esto le puede afectar. Y también es muy importante este acompañamiento porque no sé si ustedes han escuchado, heridas que no se sanan, heridas que se siguen repitiendo. Si nosotros no sanamos y no ayudamos de momento al pequeño que está en esta situación de bullying, va a crecer y se va a seguir aislando. Va a crecer y no va a desenvolverse como debería. Va a querer ser un profesional exitoso y no va a poder porque sus propios miedos no le van a permitir poder avanzar y poder crecer y desarrollarse profesionalmente. Y acá entonces, yo siempre, aparte de la misma respuesta que me dan, yo siempre pregunto como para que la teleaudiencia nos quede así, como dicen, meridianamente claritos. Pero ojalá que no me vayan a salir así como un día que me dijeron, estamos tan claritos igual que las aguas del río Choluteca, y esas aguas siempre están revueltas. Ojalá que no sea así, Evelyn. ¿Qué le podemos decir a los padres
de familia o a los encargados y encargadas de jóvenes, porque recordemos que esto también se está dando en la parte de adultos y como lo dije anteriormente, funcionarios agrediéndose y después pidiendo disculpas. ¿Y por qué me refiero principalmente a funcionarios? Porque recordemos que están en la palestra pública y se asume que deben de tener o debemos de tener comportamientos diferentes, así como el docente que lo hacemos dentro del centro educativo como fuera del centro educativo, manejar una buena conducta. ¿Qué podemos decir sobre ese tema? Porque recordemos que la educación es de manera integral, es un proceso y que como proceso no lo podemos ver como un punto y final, sino que es continuo. ¿Qué le podemos decir entonces a estos encargados? ¿Qué le podemos decir a la sociedad en general? ¿Qué le podemos decir a los niños, niñas, jóvenes para poder ir evitando este tipo de acciones? Sobre todo los padres, replicar conductas apropiadas dentro de casa. Aquí el profesor Joaquín mencionó algo muy importante y usted también. La educación y todo empieza desde la casa. Si yo veo en mi casa conductas agresivas, ¿qué voy a ir a replicar al colegio? ¿Qué voy a ir a replicar a lo largo del tiempo? Va a ser un niño que crece con este tipo de conductas. Entonces, ¿qué pasa? Los padres deben atacar también y ver eso, ver cómo su conducta puede influir en sus hijos. Si un niño nace en un ambiente en el cual le gritan, le pegan, el niño va a ir replicando esto toda su vida. ¿Por qué? Porque las conductas y comportamientos tienden a ser muy repetitivas. Entonces, ¿qué pueden también ir haciendo los padres? Hablar con más cautela a sus hijos, tener una comunicación muy asertiva, que esto es súper importante. Porque la manera en la que yo me expreso con los demás, me expreso gritando, me expreso de una manera amena con los demás, les permito el poder escuchar y ser escuchados para saber cómo me siento, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Eso es algo bien importante. Usted me menciona cómo también le puede funcionar esto, valga la redundancia de palabras, a un funcionario. Si un niño no crece sano, un niño va a seguir siendo grosero, va a seguir siendo violento contra los demás, va a seguir atentando contra los valores y los derechos de los demás. Es mucho más fácil empezar a crear niños sanos que tener que reconstruir adultos rotos. Las personas cuando crecen y ya tienen estos patrones de conducta, no es que no se puedan corregir, se pueden corregir, pero es un poco más difícil y les cuesta un poco más. Entonces ahí es donde yo les hago mención, ese acompañamiento y esas redes de apoyo que también son importantes. Ver si mi conducta le afecta a los demás, ver si las demás personas se alejan de mí. ¿Por qué se alejan? Si yo soy una buena persona. ¿Qué pasará ahí? ¿Me estoy expresando mal con los demás? ¿Los estoy tratando mal? ¿Los estoy tratando como ellos merecen ser tratados? Entonces, ahí es donde cada persona se tiene que hacer también como esa pregunta de mi comportamiento, ¿de verdad está reflejando quién soy yo? ¿Quién quiero enseñarle a los demás? ¿Quién quiero demostrar? Entonces, es bien importante ver cómo nuestra conducta y nuestro comportamiento afecta a lo largo del tiempo. Ese que es importante. Un ser humano lanzó una serie de preguntas, pero recordemos que también hay una frase que es bastante común. A nadie le gusta que le digan las verdades. Entonces mi pregunta viene acá. ¿Cuántos en esa autoevaluación de esa serie de preguntas o de consultas internas que me puedo hacer de acuerdo a su experiencia laboral lo han tomado con la seriedad del caso? Fíjense que han sido pocas personas. Yo he tenido algunos adolescentes a lo largo del tiempo que he estado laborando y ellos me dicen, pero es que los demás son los que tienen que cambiar, no soy yo. Y dicen, no, ya no quiero seguir con el proceso psicológico. El proceso psicológico es bien curioso porque hay un punto en el que uno confronta la situación. No solamente es que la persona se siente y uno escuchar, también hasta cierto punto es confrontar de una manera apropiada, ¿verdad? Al paciente. Y hay otras personas que vienen y dicen, sí, me equivoqué. De verdad estoy dañando a alguien. De verdad yo tengo que cambiar. Si no, al final al que van a terminar aislando es a mí. Al final mi familia se va a alejar y me voy a quedar solo. Entonces, hay que tener mucha madurez también para aceptar si nuestro comportamiento está siendo apropiado o está dañando a otras personas. Profe Joaquín, ¿qué acciones preventivas promueve en su centro educativo para fomentar una cultura de respeto? Mire, las acciones nosotros las tomamos desde el primer día de clases. Desde el primer día que iniciamos el proceso de matrícula, nosotros tenemos lo que es una charla preventiva, donde también el padre de familia firma un
lo que es el reglamento interno, y también tenemos apoyo de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, estamos creando esas alianzas para que nos lleven desde el padre de familia hasta el alumno. Entonces, nosotros desde el primer día empezamos con este trabajo. No es fácil por los tiempos, ¿verdad? Por los tiempos, pero nosotros hemos adquirido estrategias con lo que son organizaciones no gubernamentales y por lo tanto nos han llevado a nuestra institución charlas y principalmente cuando entregamos notas. Cuando entregamos notas, nosotros recibimos a todos los padres de familia con charlas continuamente, y siento que este tema del bullying nosotros siempre lo tratamos en cualquier momento y le hemos dado la importancia que se debe, porque es algo que a veces no nos damos cuenta qué está pasando, por qué el alumno ha bajado sus notas, por qué el alumno, no, si mi hijo es muy inteligente. A veces el mismo joven no tiene la confianza con el padre, sino con quien tiene la confianza es con el docente. Entonces nosotros, desde el primer día de clases, estamos adquiriendo este compromiso con los padres de familia y con los mismos alumnos. Desde su perspectiva, entonces, la escuela para padres es funcional. Es muy funcional y es muy importante. Lo que pasa es que a veces nosotros los tiempos, principalmente en educación, en primaria también, pero en educación media, como son hora clase, nosotros hemos tratado de hacerlo los días sábados, pero hemos establecido otras estrategias con las organizaciones no gubernamentales. Los hacemos por horarios, ¿verdad? Entonces, la escuela para padres es muy funcional y es muy importante porque es donde se abordan los temas principalmente de sus hijos que tal vez no los puede abordar en su hogar. Recordemos que el reglamento interno prácticamente es una obligación tenerla en cada centro educativo, se trabaja a inicio de año, pero también soy docente y muchos padres firman ese gran compromiso sin leerlo. Y de igual manera cuando se le dice en cierto momento, mire a lo que usted se comprometió. Y no sé cuál es la estrategia que utilizan en su centro educativo, pero le voy a hablar en el que laboro. En el que laboro incluso se le da para que lo vaya a leer y que no lo firme el día de la matrícula, sino que lo puedan leer y se le pide que lo lea con su hijo, hija, en el caso. Y de ahí retorna ese documento firmado, que es parte del expediente de la matrícula año con año. Y entonces, Joaquín, ¿cuánto ha mejorado en relación escuela para padres, firmar un reglamento, conocer de la normativa de que no es exclusiva, no es excluyente, sino que se vuelve democrática, se vuelve humana y se vuelve también hacia una acción que está perjudicando a una comunidad educativa? Sí, mire, nosotros en lo que es el reglamento interno tratamos, tenemos varias estrategias, ¿verdad? Ponemos al mismo padre de familia que lo lee en voz alta y los demás llevando lectura. También lo lee con su hijo, como le mencioné anteriormente. Y así sucesivamente, fíjense que nos ha funcionado bastante, pero siempre hay un padre de familia que lo puede leer 20, 30, 50 veces. Y él dice que no, eso aparte nunca la había leído. Entonces nos vamos a encontrar también con ese fenómeno donde el padre de familia no acepta lo que firmó, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos realizado en la institución, porque es un equipo de docentes muy comprometido. Yo me siento muy orgulloso porque hemos rescatado muchos problemas de estos en la institución, donde le hemos dado el trato que realmente se merece. Y lo hemos llevado hasta la última, ¿verdad? Entonces, creo que el trabajo que hemos realizado con los docentes ha sido muy satisfactorio. Siempre no podemos decir que el 100%, eso es mentira. Pero sí hay un índice bastante alto en cuanto al tema o al trato de este tipo de problemas que tenemos. Evelyn, ¿existen factores que hagan a un niño más vulnerable al bullying o es un patrón a seguir? Hay varios factores como tal. Por ejemplo, el niño que tiene más baja autoestima, el niño que tiene un color de piel diferente, es decir, ya lo empiezan a discriminar y le empiezan a hacer bullying porque es de una raza étnica totalmente diferente. Un niño que sea neurodivergente, como por ejemplo un niño con autismo, un niño que tiene síndrome de Down, un niño que tiene déficit de atención, porque es el más distraído de la clase, es al que más vamos a molestar. Niños también
que no les gusta relacionarse con los demás, no porque no quieran, sino porque no pueden a nivel social, no saben cómo hacerlo. Esos pueden ser algunos patrones también. Y también está el de los niños que son los mejores en las clases, los más excelentes, los niños que presentan todo, el que siempre recuerda de las tareas. Ay, ya lo vamos a molestar también por eso, porque ay, ya le acordaste al profesor que teníamos tarea. Ellos pueden ser uno de los Bueno, pero es que el ser humano por naturaleza es sociable. ¿Y cómo le explicamos entonces a alguien o a la teleaudiencia que ellos mismos se excluyen cuando por naturaleza el ser humano es sociable? Claro que sí. Usted dijo algo muy importante. Por naturaleza somos sociables. Pero ¿qué pasa con los niños? Que en su personalidad ya es ser un poco introvertido. Les gusta relacionarse con los demás, pero en un momento en específico. Quizás cuando está en un tema de interés. Entonces, ¿qué pasa? Y como papás pueden venir, sentarse con él, empezar a llamarle la atención y a llamar el interés, el despertar en él un interés de que pueda también estar con las demás personas en otros contextos sociales, porque si no, el niño solo va a querer relacionarse cuando sea un tema de su interés. Palabra muy clave, su personalidad. ¿Qué pasa con aquellos niños que en su casa tienen una conducta, un tipo de personalidad y en el centro educativo son diferentes y pudiendo hacer esa unión que decía el profe Joaquín? Es que en el hogar son los controles, pero el padre de familia en muchas ocasiones dice, es que en mi casa se comporta de esta manera. Es inaudito que usted me esté diciendo que en el centro educativo tiene este tipo de conducta. ¿Qué pasa con esos niños que prácticamente muestran dos tipos de personalidad? Lo que ocurre es algo bien curioso, porque los niños no terminan de generalizar un comportamiento. Es decir, en casa no lo hace, pero en casa se lleva con otros niños. En casa hay más niños o solo está él. Es hijo único. Entonces, ¿cómo va a presentar ese tipo de conducta si el ambiente no se presta? Ya de ahí pasamos al contexto de la escuela. En la escuela ya está con otros niños, ya busca él la interacción, pero una interacción inapropiada. Por ende, comienza a hacer el bullying. Entonces, los papás, por ejemplo, cuando los lleven a restaurantes, cuando los lleven a parques, observen cómo estos niños se relacionan con otros niños. Es un punto bien importante. Profe Joaquín, ¿existen algunas políticas institucionales específicamente sobre el bullying? Políticas institucionales como tal, nosotros tratamos de hacer nuestras propias políticas como institución, pero así como política nacional o vamos a decir, de la Secretaría de Educación no la tenemos bien clara, sino que nosotros como institución, sabe que nosotros los docentes somos creativos, principalmente el Departamento de Orientación tiene su propio plan cómo tratar ese tipo de problemas, porque el Departamento de Orientación sabe que este es el problema que más nos está llevando, es el problema más grave que tenemos en la institución. Entonces, pero vamos allá que escuelas, por ejemplo, en la escuela primaria, no sé cómo lo estarán manejando, porque en media la ventaja es que está el Departamento de Orientación y podemos llevar una política de la mano con el Departamento de Consejería, Dirección y todos los departamentos para poder implementar diferentes estrategias, principalmente como las capacitaciones, las charlas para el padre, que es lo más primordial. Volvemos a la escuela para padres. Esa es una política institucional que nosotros hemos establecido en nuestro colegio, lo que es las charlas principalmente a los padres tratamos que no sea de la institución, sino que tenemos a veces ayuda. Hemos tenido también invitados hasta el Ministerio Público, de diferentes instituciones, porque eso ha sido parte de mi gestión, hacer invitaciones externas a la institución para que nos planteen este tipo de problemas con ejemplos y todo lo que engloba lo que es el problema del bullying. Mire qué importante aquí, entonces la pregunta es, ¿y de qué manera incorporamos también a esta comunidad educativa? ¿Qué es lo que tenemos todo en el entorno, como al presidente del patronato, como a La IPSE. o sea, toda la gente que tenemos como comunidad educativa en el entorno de ese centro educativo, una vez que usted manifiesta que ha traído todos estos gentes como para poderle dar un vuelco a todo este tipo de situaciones que se desarrollan en los centros educativos? Profesor, no es fácil porque involucrar a la comunidad educativa, usted sabe que ha sido bien el padre de familia, a veces principalmente el patronato, ¿verdad? El gobierno estudiantil, que son todas las IPSE que componen la institución. No es fácil, pero tampoco imposible. Sí lo podemos realizar, pero involucrar a toda la comunidad educativa al 100% no es fácil. Hay que establecer muchas estrategias, hay que buscar el espacio idóneo
para poder llevar a cabo una reunión de, póngale que si son 500 estudiantes, llegan 100 padres o 50. En toda comunidad educativa existe una iglesia. Es raro que no haya una iglesia. En toda comunidad educativa existe un patronato. En toda comunidad educativa, aquí, ¿qué llamado le podemos hacer a ese sector que de repente mira ajeno esa problemática cuando saben que ese es el desarrollo de esa comunidad educativa? La verdad que la comunidad tiene que estar muy pendiente de todo esto, porque a lo largo del tiempo las personas no persisten. Ellos son los relevos, estos jóvenes, estas personas, son los relevos que vamos a tener a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa si no se trata o no se le toma la importancia que debe al bullying? Esto va a ser algo que se va a seguir repitiendo año tras año, tras año, tras año. Y no es que se va a detener o se va a frenar, va a incrementar. Entonces, las autoridades deberían de involucrarse mucho más en este tema, que es un tema que principalmente no les gusta hablar mucho, pero es un tema que se debe atender, es un tema que se le tiene que dar la importancia que debe, porque si no, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? Háganse esa pregunta en un futuro. Gracias por esta información. Ya estamos casi por terminar nuestro programa, pero vamos a una pausa y volvemos con las últimas preguntas. Gracias por continuar con nosotros ya en la recta final. Profe Joaquín, ¿qué rol juegan los estudiantes, testigos en estos casos? ¿Se les orienta qué hacer? Pues mire, los testigos en estos casos a veces se vuelven silenciosos, ¿verdad? Ellos, si hablamos de que son los que observan, a veces ellos también sienten temor. Entonces, podemos decir, se vuelve cómplice de la situación, pero al mismo tiempo estos problemas generan miedo ante los demás compañeros. A veces pensamos que solo es a un compañero y no, que genera temor ante los demás compañeras y compañeros de una aula donde se está impartiendo las clases, una aula normal de estudiantes. Entonces, el testigo también podemos decir que se vuelve, menciono nuevamente, se vuelve como silencioso al problema. Y otro partícipe. Exactamente, al mismo tiempo partícipe del problema. Si usted le pregunta, va a un aula, ¿y usted qué observó? No, yo no he observado nada. ¿Verdad? Está como cuando alguien han asaltado a una persona. No, yo no he observado nada, ¿verdad? Yo no veo nada. Nadie quiere ser testigo del problema, porque siente temor también a que lo vayan a molestar. Y aquí viene entonces, como entre compañeros que uno escucha, vos y sos sápole. Ahí viene la palabra. Entonces el sapo hasta lo amenazan, ¿verdad? ¿Cuál es la cultura que debemos entonces de adoptar una vez que miramos esto? Porque tenemos que ir borrando esos tipos de estigmas. Recordemos, tenemos que ir avanzando. Y este es el punto y este es el medio que lo podemos manifestar así, bien clarito, decirle, no sienta temor. ¿Qué le podemos decir desde su experiencia en un centro educativo? Porque no es un centro educativo relativamente pequeño donde maneja 50 estudiantes, 60 estudiantes. Un centro educativo... Son 1.200 estudiantes. 1.200 estudiantes. No es fácil. Recuerden que trabajar con ser humano es lo más complicado porque cada cabeza, como dice el dicho, es un mundo. Y hay que entrar a esos más de 1.000 alumnos, a ese más de 1.000 mundos que usted tiene bajo su responsabilidad. ¿Qué podemos decir a esas personas que en cierto momento sienten el temor que le quieran colocar el apelativo o calificativo, entre tanto, uno de los que mencioné? Sí, que no sientan temor, ¿verdad? Que la actitud de ustedes sea diferente ante esta problemática, cambiar de actitud, llenarse del corazón de mucho cariño, de mucho amor, pedirle a Dios principalmente para que nos cambie de actitud, porque este problema es cultural, este problema es mundial. Y nosotros en Honduras, pues no somos la excepción. Y aquí decirle a los que son partícipes de esto y son testigos que pues cambiemos de actitud, cambiemos ese corazón y pedirle a Dios que nosotros seamos la diferencia ante esta situación. A ustedes les toca así como cuando decimos nosotros que vamos a confesarnos, que la confidencialidad sobre todo. Y ante ese comentario anterior que le hacíamos al profe Joaquín, ¿qué le podemos decir a este alumno una vez que llegue donde el docente y que tenga el respaldo
y que esté clarito que va a ser confidencial lo que ahí se trata. Que él también piense, si él fuera esa persona y estuviera pidiendo ayuda, pero no puede o no tiene a quién, ¿qué haría? ¿Le gustaría que lo dejaran solo? ¿Le gustaría que aunque sea una voz se alce y pueda ayudarlo? Si usted escuchó que alguien está siendo víctima de bullying, si usted vio y se está haciendo cómplice, como ustedes ya lo mencionaron, pues de una manera implícita, levante su voz, álcela, porque la vida es de cambios. Pero si nosotros no intentamos ser el cambio que el mundo necesita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser uno más del resto de personas que no ayudan, que no se interesan por los demás. Evelyn, pero con este tema, que el temor es que usted va a decir mi nombre porque yo llegué y comenté que está pasando este tipo de acción, sea de manera cibernética, sea de manera física, sea de manera del tipo de bullying o de los diferentes bullying que hemos hablado en este programa. ¿Qué le podemos decir a esta persona en relación a la confidencialidad que sí puede él tener la confianza en ese docente, en usted como psicóloga o en los diferentes psicólogos, y que cómo ustedes lo manejan? Porque ese es el temor que usted, después de que yo le comente, más bien sirva de risión, porque entre alumnos se cuentan y después a la menor pelea, vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces, ahí, como para que tenga confianza esta persona, ¿qué le podemos decir? Primero, estar con la persona en un ambiente que solo esté él, ¿verdad? Que es lo primordial, que solo esté la persona, que los padres ya estén enterados también de esta situación, porque no sería apropiado que esté un adulto con un niño en un lugar sin que los padres sepan, ¿verdad? Eso es bien importante. Crear un ambiente de comunicación con el niño. Explicarle que sí van a pasar cosas malas, que sí lo van a molestar después de esto y que van a haber algunas consecuencias después de esto. Porque nosotros no le podemos mentir y decirle al niño, fíjese que no va a pasar nada. Fíjese que usted nos va a contar y después no lo van a molestar. Porque también va a ocurrir. Nosotros tenemos que esclarecer el camino. Ok, usted ya habló, ya nos mencionó que a fulanito le están haciendo bullying. Usted ya vio, usted tiene las pruebas, nosotros lo vamos a escuchar, nosotros le vamos a ayudar, vamos a comunicarnos con padres, con docentes, vamos a hacer todo un trabajo multidisciplinario y de mucha comunicación para atacar el problema hasta donde se pueda y hasta donde esté en nuestras manos. Entonces, crear ese ambiente, sobre todo para el niño. No venir y decirle, fíjese que no va a pasar nada porque usted nos cuente, porque sabemos que no es así. Sabemos que lo van a molestar después de eso y que va a haber una repercusión, porque al final todo comportamiento o toda conducta tiene una consecuencia y el contar también va a tener una consecuencia. Joaquín, ha llegado al extremo, ya que mencionamos muchas autoridades, hasta judicializar un caso de estos dentro de su centro educativo. Fíjese que no hemos tenido ese tipo de casos de llegar a judicializar, no lo hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? No sé hasta qué punto depende de la edad del joven también, ¿verdad? Porque a veces depende de la falta también. Yo sé que eso es algo muy grave lo que está cometiendo, el tema que estamos abordando, pero hasta el momento no hemos tenido la experiencia de llegar hasta a lo judicial este tipo de problemas. Evelyn, ¿qué rol juega la salud mental en el comportamiento de los acosadores? Uy, la verdad que juega muchas cosas, porque muchas veces la persona que es agresor también fue víctima. Y no solamente en el contexto educativo. Fue víctima en casa, fue víctima con algún primo, fue víctima alguna vez que estuvo jugando en el parque. Entonces, ¿qué ocurre? Él piensa, ya me lo hicieron, yo también lo tengo que hacer. Entonces, vemos cómo no hay también una autocrítica. No tengo una pérdida de personalidad. Voy a tomar otras conductas, no estoy reflejando quién soy. Entonces, cuando hay un problema de identidad, el niño va a ir replicando conductas de otras personas que ni siquiera son de él. Entonces, vemos que no está afianzado eso. Hay que enseñarle al niño quién es, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no tiene que hacer también. Porque si no, los patrones de conducta se repiten. Y yo sé que he repetido mucho esta palabra, pero es que es una palabra clave en esto del bullying. Si no se detiene, la conducta se repite. Entonces, lo mismo pasa. La salud mental de un niño que se cree que es el mejor para todo, que se cree que él es el mandamás de entre los demás, porque así se le puede llamar también. Ese es un niño que también tiene carencias afectivas, un niño que también necesita amor, un niño que está queriendo ser escuchado, pero no les está diciendo de una manera apropiada. Hey, profe, venga, ayúdame. Mamá, venga, juegue conmigo, hagamos algo. Es un niño que a fuerza está queriendo ser escuchado. Entonces hay toda una cortina
atrás de este momento de ser agresor. Y ahí es cuando yo los invito a ustedes como padres, acérquense a sus hijos. Pregúntenles cómo se sienten, si les fue bien, si les fue mal. Yo sé que a veces el día es muy agotador y muy cansado, pero también es importante esa cercanía, porque al final cada conducta nos quiere decir algo. Y esa conducta de agresor también nos está diciendo algo. Profe Joaquín, ¿cómo evalúa la efectividad de las estrategias que implementan contra el bullying? Bueno, hasta el momento, con el trabajo que hemos realizado, estamos muy satisfechos, pero estamos cortos todavía. Nos falta muchísimo establecer más estrategias que nos lleve, como le dije anteriormente, a controlar, ¿verdad? Evitarlo tampoco es imposible, pero nos falta todavía, nos falta muchísimo. Como institución, tratamos de hacer el trabajo que nos corresponde, hacemos más de lo que nos corresponde, porque son casos, imagínense ustedes el impacto emocional para el docente también, ¿verdad? Porque también es un humano, ¿verdad? Aquí nos estamos llevando a encuentro el impacto emocional de varias personas, de quien sufre el bullying, del que lo hace también, de la familia del que está siendo, está sufriendo el problema. Y aquí el impacto emocional también es del docente. Y creo que ahí nosotros con el trabajo estamos satisfechos, pero la efectividad no está al 100% todavía. Tenemos más, tenemos ese compromiso que estamos estableciendo muchas veces. En reuniones tratamos este flagelo siempre lo tratamos en las reuniones. No, que el alumno no quiere venir por este motivo. ¿Y cuál es el problema? Y el problema más frecuente es ese. No, que es que lo molestan los compañeros. Entonces, ¿qué hacer con esto? Aumenta el ausentismo escolar. Lo aumenta, el joven se va y no regresa. No regresa. ¿Y qué hace este joven? Se va a la calle. La pregunta aquí, Joaquín, si usted tuviese decisión política, ¿qué políticas públicas en relación a esto implementaría? A veces podemos decir que a veces los humanos entendemos por las sanciones graves, ¿verdad? Las sanciones más fuertes. Nosotros podemos decir, no, es esto a nosotros nos puede crear un impacto, pero creo que las sanciones deben de ser más fuertes, ¿verdad? O crear una política institucional donde a nosotros nos dé el recurso para poder enfrentarnos con esta situación, porque nosotros los docentes lo hacemos con nuestros propios recursos. Todo lo que nos enfrentamos con nuestros propios recursos, usted es testigo de esta situación, de que el docente para enfrentar toda esta problemática es con nuestros propios recursos, con nuestro propio esfuerzo, y creo que debe haber alguna modificación en cuanto a las sanciones, ¿verdad? Pero ahí ya queda a criterio de... Evelyn, si usted tuviese decisión política, ¿qué políticas públicas usted implementaría para evitar este tipo de acciones? Implementaría mucho lo que fueran los talleres. Los talleres dentro de las aulas de clase. Me gusta mucho cómo están los sistemas educativos, pero también siento que no hay que olvidarse mucho de la parte humana, de enseñarle a un niño la importancia del respeto, que es una de las estrategias principales dentro de las aulas. Enseñarle mucho cómo tratarse a los demás, una convivencia sana, que uno puede decir, ay, son cosas pequeñas, cosas que no tienen mucha importancia, pero a la larga sí, enseñarle a una persona cómo poder comportarse con otras personas es algo vital, el cómo poderlos tratar. A mí me gustaría mucho poder implementar como ese tipo de políticas para que las personas puedan comprender, una, que la salud mental no es un juego, que dos, como yo hablo y como yo me expreso, así también está mi cabeza, en un total revolú. Si yo no sé qué hacer con todo lo que está en mi cabeza, pues yo voy a ir por la vida sin rumbo. ¿Cómo trabajar, Evelyn, con todo el grupo cuando ocurren casos de bullying para restaurar la convivencia? Vuelvo de nuevo a los talleres. Es algo muy importante poder implementar talleres dentro del aula. Así como se le da la importancia a las clases de español, a las clases de matemáticas, que son algo vital, también enseñar buenos hábitos de convivencia, hacer juegos de roles dentro de las aulas de clases. ¿Y a qué me refiero con juegos de roles? Ok, el día de hoy este grupo va a imitar esta situación, este otro esta situación y este otro esta situación. En una un caso de bullying, en otra un ciberbullying, en otra un caso de robo dentro del aula, por ejemplo. Entonces, después que los propios estudiantes reconozcan qué acciones están apropiadas, qué acciones no están apropiadas, qué personaje actuó bien, colocándoles implícitamente como la persona que actuó bien y la persona que actuó inapropiadamente. Pero como una estrategia, podremos decir que se va dramatizando cada uno de los acosos que se da y luego la participación de los demás como con una autoevaluación para poder ver
qué es lo correcto o qué es incorrecto. Exacto, en el área de psicología eso se le va llamando juegos de roles. Juegos de No se le llama actuación como tal, pero así, tal cual como usted lo esclarizó. Eso también, que haya muchos talleres de la importancia de la convivencia. ¿Qué cosas puedo trabajar yo con el otro? ¿Qué cosas puedo hacer? Y también la comunicación asertiva, que es algo que no se conoce mucho últimamente, pero el poder darle el espacio al otro para que me pueda decir cómo se siente. Lo estoy tratando bien, si lo estoy tratando mal, porque ¿qué pasa? A veces en las aulas de clases los niños tratan mal a otros o no saben la importancia de sus Al palabras. mismo maestro ahora. También el mismo maestro. ¿Y qué pasa si uno le dice al maestro como no, fíjese que me está hablando feo? No me gusta cómo se está expresando. El maestro también tiende a molestarse en el momento. Alumnos faltándole el respeto a muchos maestros. Exacto. ¿Y qué tiene que hacer el maestro también? Decirle, no, fíjese que usted me está tratando mal. Un centro educativo aquí en Tegucigalpa nos llega a nuestros oídos que le rayaron el carro desde, como dicen, desde el foco delantero hasta su stop de la parte o del foco trasero de su vehículo, y le llegan mensajes a su casa donde le dicen: vos no tenés que reprobar, vos tenés que darme este trato, vos tenés que hacer esto. Y cuando dicen vos, de repente podría decir fue una persona adulta que fue a confrontar a su hogar al docente o en su mismo establecimiento de trabajo. No, de repente es un alumno que está en su etapa de finalizar el proceso de educación, como igual un exalumno que se cree con la demasiada confianza para llegar a hacerle los reclamos a este docente. ¿Qué podemos decir en relación a eso? Que el maestro también está expuesto a ese tipo de acciones una vez que queremos tener condiciones diferentes en los centros educativos. Sí, suele suceder eso. En nuestra institución, recientemente, ese ejemplo que usted acaba de dar, sucedió con una compañera, donde como ya previo a entregar notas, calificaciones del primer parcial, que me manda la foto donde desde la foco hasta a la parte de atrás del carro le habían hecho una caligrafía. Entonces, imagine qué tipo de violencia también está llevando, y por no decirlo, es algo increíble poder, el corazón de este joven hasta dónde llega. Y a veces no es el alumno, a veces es el padre de familia, puede ser también. No puede reclamar sus derechos de otra manera, sino que mediante la violencia, porque es parte de la violencia. Desde el momento que a usted le rayan, es parte, no lo puede hacer en físico, pero sí lo hace con algún recurso material, con lo que usted pueda tener, de manera que usted sienta ese daño que prácticamente se lo está ocasionando usted también como persona. Entonces, esto suele suceder en en mi institución suele suceder, ¿verdad? No sé en las demás, yo creo que también, porque somos casi con las mismas características, principalmente aquí en la capital. Entonces, eso es normal, lo estamos viendo como normal ahora en nuestras instituciones. Y el llamado es al joven, pues, que cambie de actitud, que cambie su forma de ser. Son jóvenes que sí tienen ese talento para poderlo hacer. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, vienen de un hogar desintegrado. Ese es el grave problema. Evelyn, como mensaje final, estamos llegando a esa etapa que no nos gustaría, pero ni modo, tenemos que irnos despidiendo porque es una hora nada más. Recordemos que este tema, abordarlo, ocupamos de mayor tiempo, pero toca. ¿Qué podemos decirle a la audiencia? Padres, escuchen mucho a sus hijos. También escuchen cómo ustedes les hablan a sus hijos para ver si ellos replican ese tipo de conductas. Sean ustedes también ejemplo, y si ven que sus hijos están actuando mal, traten de intervenir a tiempo. Escuchen, estén para ellos, denles amor, pero también denles rigor, que es algo bien importante. Recuerden que los valores es algo que se está perdiendo a lo largo del tiempo y es algo que debemos cosechar dentro de los hogares. Yo les quiero decir y que no olviden la importancia de los valores, la importancia del respeto, la importancia del escuchar, pero también el poder ser escuchado. Y sobre todo, siempre piensen esto. Si mi hijo presenta esta conducta o si yo como joven estoy presentando esta conducta, ¿qué les quiero decir? Ahí es donde acérquense y pregunten, ¿qué me querrá decir mi hijo? Joaquín, igual toca despedirnos. Es un muchas gracias. Programa que sé que va a apoyar mucho a la sociedad en general, pero llegó el momento de despedirlo y hay que hacerlo. De este tema podemos hablar casi toda la noche porque es compartiendo experiencias, y ha sido un programa muy, muy bonito porque son cosas vividas o que vivimos a diario nosotros los profesionales de la docencia,
Y pues aquí el llamado, la licenciada Evelyn mencionó algo muy importante. El padre debe acercarse más a su hijo. Y si no es el padre, pues el tutor, estar más cerca de estos jóvenes, porque sí lo necesitan, y esto nos va a llevar a una cultura diferente, nos va a llevar a situaciones diferentes, cambiar de actitud, y el mensaje principalmente es al padre y a la madre de familia. Y este es el espacio para poder nosotros compartir vivencias y que ya no se vuelvan a repetir en nuestras instituciones, principalmente en mi institución, 21 de octubre. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como STV Telebásica y pueden descargar la aplicación en sus celulares para poder vernos en vivo nuestra programación a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.